Hola, todos deseamos vivir en una sociedad sin violencia, pero cuando hay violencia en la sociedad significa que sus células, las familias, también son violentas. Y donde hay familias violentas puede haber un niño maltratado. Por eso hay signos oftalmológicos que no podemos dejar de ver y denunciar. El maltrato infantil es definido como toda conducta de un adulto que por hacer o no hacer interfiera negativamente en el sano desarrollo físico, psicológico, sexual de los niños. Y hay varias categorías. La desatención, que es, por ejemplo, no llevarlo a los controles médicos. El abuso físico, que interesa mucho al oftalmólogo por los signos, el síndrome del niño sacudido y el trauma contuso. En el síndrome de Munchausen, el oftalmólogo tiene menos participación. El abuso sexual, que es mucho mayor que esto porque es intrafamiliar, y el abuso psicológico que acompaña todas las formas de maltrato, porque siempre hay abuso psicológico detrás de toda violencia física. El síndrome del niño sacudido fue descrito en 1971 por un radiólogo pediátrico y en 1972 se asoció el hematoma subdural subaracnoideo o un edema cerebral difuso a hemorragias retinianas en ausencia de signos físicos de trauma. Y a eso se lo describió como el síndrome del niño sacudido. Y de ahí la importancia del oftalmólogo. Son pacientes que se presentan con una diarrea, gastroenteritis, aletargados, de color azulado, con gritos quejosos, no un llanto fuerte, con apneas, con movimientos errantes de los ojos, convulsiones, un cuadro raro. Y 80 de 100 pacientes tienen hemorragias retinianas que duran 15 días, por lo tanto el oftalmólogo no necesita estar en la guardia, lo puede hacer en forma retrospectiva el diagnóstico. Y en el fondo vamos a encontrar todo tipo de hemorragias, generalmente bilaterales, muchas en polo posterior. Es muy común la esquisis hemorrágica de la mácula con un pliegue circinado que la rodea y que crea a veces como una cicatriz leal con el tiempo diciendo fui sacudido, que es muy típico, y el edema de papila si hay severo compromiso intracraneal. A mayor cantidad de hemorragias, más compromiso intracraneal. Y así son las hemorragias. Y el pliegue, fíjense, y el pliegue, como se ven los pliegues reales, el pliegue perimacular por la esquisis hemorrágica. Hemorragias por todos lados, uni o bilateral, sin signos externos de violencia. Son chicos que no se presentan golpeados. A lo sumo pueden tener una fisura costal porque los toman y los sacuden desde las costillas, o si los lanzaron y caen, un hematoma en la zona de la oreja. Pero hay una falta de evidencia externa de trauma. Un tercio de estos chicos muere por muerte súbita, por el hematoma subdural o en la hemorragia, por el daño medular cervical. Un tercio queda con daño cerebral permanente gravísimo. Y un tercio tiene un daño nulo o mínimo, pero puede presentar retraso escolar o estigmas de autismo. Y así es la cuestión. El chico tiene un cuello muy laxo para una cabeza muy grande, entonces al sacudirlo hace el efecto de la maraca, la masa encefálica choca contra la calota, eso produce hemorragia subaracnoidea, daño medular por este tipo de pinzamiento, y en el ojo, justamente por los movimientos del vitrio, se producen las hemorragias, y así es la lesión. Y así es como queda un chico después de una sacudida violenta. El diagnóstico diferencial, hemorragia de recién nacido, pero frente a un chico con un impacto traumático, un chico por el resto sano, no con este cuadro de atargamiento que estuvimos describiendo. Cuando dicen que lo tratar de resucitar o reanimar, ni que se sienten arriba para hacer RCP, va a generar semejantes hemorragias. Sí puede pasar que si el chico se atragantó con algo, uno lo sacuda para que expulse ese elemento extraño, pero la sacudida tiene que ser violenta. Lo mismo que el que dice que juega lanzándolo, eso no es suficiente para provocar semejantes hemorragias. Así que cuidado con los papás juguetones, en realidad que frente a eso se escudan de la verdadera violencia. ¿Quiénes acuden al chico habitualmente? La pareja de la madre, la niñera y más raramente la madre. ¿Qué hago cuando yo recibo un paciente con sospecha de maltrato? Bueno, tengo que poner el sello, sospecha de maltrato. No soy juez, no le voy a sacar la tenencia a los padres, describo las lesiones, las dibujo o las documento con el celular, es muy importante la foto, y trabajo con un equipo multidisciplinario. Pediatra, clínico, psicopatólogo, servicio social. Mucho más fácil en un hospital.
o en una institución tipo hospitalaria. Y por supuesto se interna, y se interna aún con pandemia, un chico con sospecha de maltrato. Generalmente pocos se judicializan, se pone a la familia, como familia de riesgo se empieza a trabajar en conjunto. Un tercio de los chicos mueren y el resto queda con secuelas terribles, como puede ser una parálisis cerebral, ambliopía por un hemobito prolongado, como me pasó a mí. Yo fui testigo oral en un juicio hace 20 años, que el chico quedó con una ambliopía por hemobito prolongado en uno de los ojos, trastornos psicológicos, pérdidas visuales, o sea que es gravísima la secuela neurológica. Entonces, nosotros tenemos que trabajar primero comprometiéndonos a hacer el diagnóstico y a poner el rótulo sospecha de maltrato. Y si nos pasa en privado, buscamos la forma de internar al chico, sea una sospecha de edema de papila, hablamos con el pediatra en la institución que esté y tratamos de hacer la derivación, o llamamos al juzgado de menores que está de guardia, o a la policía, pero bueno, tenemos formas de poder controlar esto y que no se vaya un chico con su familia si ha sufrido un maltrato. Y tenemos que hacer prevención. ¿Por qué se sacude a un chico? Porque se cree que como uno lo sacude y para de llorar, es una forma de calmarlo. Hay que decir que no, que eso puede llevarlo a la muerte, que se vaya a otro cuarto, los padres, si es que no toleran el llanto, que lo dejen llorar, pero que nunca lo sacudan. Y eso hay que hacer prevención, educación para la salud. El traumatismo cerrado también interesa al oftalmólogo, porque hay que poder discriminar si es un traumatismo accidental o realmente un maltrato. Fíjense, este chico llega con el hematoma biparpebral de este ojo, con un leucoma corneal, un enoftalmos. Cuando usamos los desmarres vemos que había como si fuera calcio, realmente el ojo en tisis, y antecedentes muy poco claros, que había sido una quemadura mientras la madre estaba internada, una picadura de insecto, todo impreciso. Venían de La Plata diciendo que se le había hecho una biopsia en el Hospital de La Plata. Nosotros hacemos la ecografía, vemos estos ecos de alta reflectividad cálcicos y pensamos, a ver si se hizo una biopsia y se puede tratar de un retinoblastoma. Entonces pedimos una tomografía. Pero el paciente además venía con una fisura radio y cúbito en resolución y una alopecia areata también en resolución. Cuando vamos a ver la tomografía no podíamos creer. Fractura del piso orbitario. Había sido un estallido de globo ocular producto de un puñetazo. Familia de un medio social no medio, de clase media. Y las secuelas de fisura costal. Entonces, sospecha de maltrato, internamos al paciente, pediatra, servicio social, salud mental, y empezamos a reinterrogar a los padres. No había coherencia en el interrogatorio, en lo que contestaban, que se cayó de acá, que te acordás que se cayó de allá, y nadie preguntaba qué iba a pasar con el chico, si le dolía, era simplemente mostrar quién estaba más preocupado. Después, estaban separados, la mamá reconoció que el padre la violentaba y el padre reconoció que le tiraba las orejas para ponerle límites al chico. Entonces, cuando nos comunicamos con la gente lúdica, habían sospechado ya el tema del maltrato, pero los pacientes los padres se lo habían llevado del hospital. Y esto es una fotografía previa que la madre trae el día de su cumpleaños, poco antes de la consulta, donde vemos cómo el paciente tenía el reflejo rojo, tenía ya el hematoma, pero no estaba en tisis bulbi como se presentó ahí. Entonces, es parecido, pero no es lo mismo. Podemos decir que se puede producir la fractura del piso porque a un chico le dio una piña al hermanito de 2 años, no. Hay que poder de alguna manera desenmascarar el tema de la existencia del maltrato. Sospecha de abuso sexual, blefaritis apitilius pubis, bueno, no siempre está de la mano con la práctica de sexo oral y abuso sexual. A veces, más en situación de pandemia, se convive, se hace colecho, se comparten sábanas, toallas, no hay medios de higiene y esto puede pasar. También hay que tener cuidado con las amaurosis transitorias inexplicables en los chicos, porque pueden ser a repetición una sospecha, alentarnos acerca de un abuso posible, así como es la enuresis. 85% de las muertes por maltrato infantil son atribuidas a otras causas porque los médicos que somos informadores no queremos notificar por temor a los tribunales. No hay que tener miedo, yo fui testigo en un juicio oral, reconocí la historia clínica, después fui una vez, hace 20 años, al juicio oral.
hay que hacerlo porque si no se convierte en cómplice del maltrato. No tenemos que tener miedo y siempre trabajar en conjunto con el comité y el equipo multidisciplinario. Y entonces los invito ahora a ustedes a que nos comprometamos a disminuir la violencia familiar, a disminuir la violencia social y a realmente comprometernos en ver estos signos y denunciarlos. Y les ofrezco mi WhatsApp porque puede ser que me esté escuchando alguna mujer que sea violentada, es más común la violencia en las mujeres que en los hombres, y que no se anime a hacer la denuncia, se puede, yo fui víctima de violencia de género, pude salir, se puede salir, se debe salir, y ahí dejo mi WhatsApp para quien se quiera comunicar y ayudarlo. Muchas gracias.